Bien, a uno le gusta, no quiere decir que sea analfabeta. Bueno, leer creo que es parte fundamental del ser humano, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de educarnos, pues desde la escuela aprendimos fue a leer primero y a escribir. Entonces desde ahí, bueno, fue una faceta que he cultivado desde niño y hasta estos días. Y en mi trabajo artístico es fundamental leer, estar informado, repasar, volver a leer otros autores que ya he leído. Entonces leer para mí es fascinante, me encanta, me nutre la imaginación y es parte de mi proceso artístico creativo. Bueno, lecturas que me hayan llamado la atención más, que me hayan dado mucha felicidad, por decirlo, por ejemplo, está Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Es una obra que la he leído como 2 o 3 veces y cada vez le descubro más. Ese surrealismo mágico de como él llevó el texto con esa novela, muy interesante, muy buena. Otra obra que me encantó fue José Fuché, tal vez no lo conocen mucho, pero es el personaje. Él fue el director de la policía durante la Revolución Francesa. Él estuvo con el rey Luis XV, pero es un personaje que se desplazó durante Bonaparte, la Revolución Francesa y Luis XV. Entonces, y él muere, no muere en ninguno de sus tiempos, pero es un libro supremamente interesante, me encanta. Pues lo recomiendo, José Fuché. Otro, El lobo estepario. Muy interesante también ese libro. Y la poesía, imagínense, Pablo Neruda con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Creo que esa es imperdible para el que le guste la lectura. Bueno, hay unos autores que me encantan, por ejemplo Andrés Eloy Blanco, el poeta venezolano, tiene unos poemas fabulosos, me fascina leer a Andrés Eloy Blanco. Otro que me llamó muchísimo la atención, bueno, Shakespeare, infaltable, por el hecho, mi trabajo teatral, últimamente monté lo que fue Hamlet, entonces esa lectura de Shakespeare con sus obras es fabuloso, lo que es Romeo y Julieta, Hamlet, fabuloso. Y el libro universal, el que es, yo creo que ha pasado por la mente de muchos, de casi todos, El Quijote de la Mancha. Es un libro bastante complejo, es un ladrillo, se podría decir, pero yo lo invito a leer. Es muy bueno, fabuloso. Su forma de la gramática, como dice las cosas, la imaginación, la secuencia de todas las escenas. El Quijote el español, creo que es una obra que hay que leerla. Es larga, como la Biblia, pero si se lee la Biblia, ¿por qué no leer el Quijote? Entonces esas son piezas. Ahora, a nivel teatral, Aquiles Nazoa me parece muy bueno. Los Martirios de Colón, las obras teatrales de él también son muy buenas. Edgar Allan Poe, fabuloso también. Hay un poeta colombiano, Hakim, que yo le llamo lo que es la poesía urbana, pero con melancolía, ¿no? Yo lo invito a que lo lea, muy bueno. De hecho, su vida transcurrió mucho en la calle, tuvo problemas de drogas y eso, pero su poesía es excelente, es exquisita. Y los poetas del nadaísmo, J. Mario Alvarado, él estuvo acá en San Cristóbal, son muy buenos, son muy interesantes, son más modernos, pero tienen una manera de manejar la poesía muy bien. Y bueno, los poetas malditos, Las Flores del Mal, yo creo que es un libro también muy bueno, así que de los que tengo, ¿no? Y los clásicos, bueno, de niño leí la Ilíada, Los Argonautas de la Laguna,
Hay libros que son, por ejemplo, la primera novela que se escribió acá en Latinoamérica, que fue hecha por un argentino. Bueno, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero me acuerdo mucho del contexto de la obra, ¿no? Pablo Neruda, imagínate, fabuloso también. Y autores teatrales, bueno, casi todos los, por ejemplo, del Teatro La Candelaria, Santiago García, muy buen dramaturgo, me parece fabuloso. Acá en Venezuela también hay muy buenos dramaturgos. Y bueno, espero que mi trabajo también de dramaturgia trascienda. Bueno, la lectura es fundamental para el teatro, para el trabajo teatral. O sea, de hecho, está la construcción del guión. Y el guión pues requiere mucho trabajo de investigación. Y para investigar hay que leer. Entonces, fíjate, la lectura me ha llevado a eso, a imaginar, a involucrarme con otros autores, imaginar, porque la lectura te lleva a la imaginación y a la creación. Entonces es pieza fundamental del teatro y de ahí viene la dramaturgia, ¿no? Que es transcribirlo, el pensamiento, las ideas, y de hecho pues eso se vuelve lectura. Al tú tener un guión se vuelve lectura y el actor pues tiene que leer necesariamente, no solamente aprenderse los textos, ¿no? Sino tiene que investigar. Entonces la investigación lleva a la lectura necesaria. Es muy importante, eso es un pan de cada día. Yo por lo menos leo todos los días noticias, leo mucho poesía, me encanta lo documental y me gusta mucho la investigación. Leo mucho política también, es importante la lectura de la política. Y la naturaleza pues es una lectura también, ¿no? De repente la lectura de la naturaleza es ver la naturaleza y tú la traduces en texto y ese texto se vuelve lectura. Es como una retroalimentación, ¿no? A mí me alimenta mucho la naturaleza, verla, sentirla y llevarla al texto, que luego se vuelve lectura también. Bueno, un libro que me impactó, bueno, hay muchos, ¿no? Pero por mencionar a uno en especial, José Fouché me impactó por la manera en que se manejó el tema, sobre todo la época de la Revolución Francesa, cómo el autor desplaza ese personaje tan digamos, era un policía, pero es como maneja el texto. Entonces lo lleva a uno a imaginar cada escena de lo que ocurría. Y de paso es algo histórico, porque él está en el tiempo de la Revolución Francesa, de Bonaparte y del rey Luis XV, que él es decapitado, Luis XVI. Entonces él se desliza por entre esos tiempos, esos personajes, Robespierre, la asamblea, y es un tipo que era muy sigiloso, era un policía, era un psicólogo. Él guardaba muchos secretos de los tres personajes que mencioné, Napoleón Bonaparte, el rey y la Revolución Francesa. Y no lo logra matar ni nada. Él muere en un consulado, creo que fue en Alemania, por allá, muere de viejo. Pero el libro lo lleva a uno, lo he leído como 3 veces, porque es fascinante, me encanta cómo se manejó el texto, cómo se manejó el tema, y de paso es algo histórico. De hecho, soy amante de la historia, entonces todo lo que es historia me fascina. Me gusta mucho leer sobre Bolívar, sobre la independencia. De hecho, tuve un proyecto, o lo tengo todavía, que son personajes históricos del Táchira, porque hay una referencia política, que son los 5 presidentes que han gobernado el Táchira, y cada personaje es muy bueno. Juan Vicente Gómez, Cipriano Castro, el general Pérez Jiménez, o sea, son personajes que han trascendido y han impactado al país, pero si usted pone a leerlos dentro de su vida cotidiana, no como militares, sino como personas, hay muchas anécdotas muy interesantes y la época que ellos estuvieron. Entonces la lectura es fabulosa. Hay un libro también que me gustó mucho de Juan Vicente, que lo escribió el escritor que fue ministro, no recuerdo bien, pero sobre Juan Vicente Gómez, que es muy bueno, porque ahí están digamos, la manera que manejaba el texto Gómez, que era una persona un poco analfabeta, pero a la final no lo era. Que no supiera escribir bien o no le gustaba no quiere decir que sea analfabeta, sino era un tipo muy astuto, muy inteligente, y manejó un país durante 27 años. Entonces eso llama mucho la atención, y en ese libro se plasma todos esos pasajes de la vida de él, y me ha servido mucho para mi trabajo artístico.
Entonces, bueno, la lectura, bueno, fabuloso. José Fuché lo recomiendo, muy bueno, fabuloso. Ah, también ¿cómo es el perfume? Es un libro muy bueno, fabuloso. Y la película, es mejor el libro que la película. Yo vi la película, pero es que el libro te atrapa, el libro te hace vivir todo lo que pasa. Y además que un personaje siniestro, ¿no? Como, o sea, la manera en que se describe, como él atrapa el aroma de un cuerpo, bueno, es algo mágico, fabuloso, que en la película no se logra. En cambio, en la lectura sí, en el libro. También recomiendo mucho ese libro, El perfume. Eh, bueno, hay una lectura que de repente no tiene mucho que ver con lo escrito, pero es una lectura, ¿no? Me encanta lo que es la historia del arte. Entonces recurro mucho a las enciclopedias, ¿no? Para ver como pintor, como artista plástico, pues me encanta ver las obras maestras, por ejemplo, ver a Da Vinci. Es más, ellos han escrito postulados sobre el arte, leerse a Rafael Sanzio, a Sandro, en estos días a Botticelli, estuve leyendo sobre la vida de ellos, a Miguel Ángel Bonarotti, a Dalí inclusive escribió, hizo cine también. Entonces leer sobre ellos es muy importante también. Además que tiene un trabajo plástico excelente, el surrealismo, o a Picasso. En estos días vi una película, una serie que hizo Antonio Banderas sobre Picasso, muy bueno, no sé si lo viste. Entonces esa lectura de los cuadros, que es una lectura también visual, es muy importante. Y la historia como tal me llama muchísimo la atención. De hecho, yo también soy restaurador, entonces me gusta mucho la arquitectura. Entonces los libros de arquitectura, de restauración, lo que es la bioconstrucción, el manejo de lo ecológico con lo urbano y lo natural, la construcción en espacios abiertos, de montaña, ecológicos, eso me encanta. Entonces para eso uno tiene que nutrirse mucho de la lectura, por ejemplo lo artesanal, ¿sí? Por ejemplo, saber las fórmulas artesanales por ejemplo, las mezclas para las paredes, lo de adobe. A mí me encanta todo eso. Entonces, eso se logra a través de la lectura cuando uno investiga, ¿no? O cuando uno pregunta o entrevista a alguien. Pero es mucho la lectura de libros, de enciclopedias, de revistas. Entonces, yo me vinculo mucho a ello. La historia me encanta, y lo que es patrimonial. Soy amante de eso, siempre. Ir al pasado porque hay que saber, como el cuadro de Jean-Paul Gauguin, ¿no? De qué somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? El cuadro lo dijo todo. Entonces es importante rescatar la historia, tenerla viva, tenerla presente y proyectarla al presente y al futuro, ¿no? Aunque creo más en el presente que en el futuro, porque es lo que yo vivo diariamente. El futuro de pronto desaparece porque uno no sabe qué pase. Entonces soy más realista con el presente, ¿no? Aunque sí, sueño, porque cuando uno sueña, pues es como elevarse al futuro, ¿no? Pero el sueño es lo que, inclusive el sueño está ahí, es presente, porque lo imaginas en el momento, ¿no? Entonces la historia me lleva a eso, me enriquece mucho, y los autores, bueno, me encantan, me fascina la poesía, bueno, es fabuloso. Estaba hablando de Lorca como un referente poético, porque el romance sonámbulo es tan hermoso, eso, y hay que leérselo. Toda la poesía de Lorca es muy buena, fabulosa, y hay que leerse los autores latinoamericanos también.
el peruano, señor, ¿cómo se llama? El de la rata, ¿cómo es que llama? La ciudad y las ratas. Bueno, hay una poesía latinoamericana muy buena, pero me quedo con los nadaístas colombianos. Con, con ellos, ¿por qué? Porque hay una muchacha, por ejemplo, llamó María de las Estrellas, una niña, que ella, fíjate, es una anécdota de la lectura, que tú me preguntabas, ¿no? María de los Ángeles se llamaba ella. Ella era una niña que se crió con los nadaístas, pero ella escribía lo que veía. Eso fue en los años 60 y 70. Ellos, pues algunos tenían su cuestión de la psicodelia, las drogas, los alucinógenos. Ella no se involucró en eso, pero ella sí los vio en esos momentos, vio la lectura, la escritura, y ella escribió poesía en base a lo que veía y a lo que vivía. Y ella murió joven, murió como de 15 años, la mató un carro. Cuando estuvo J. Mario aquí en San Cristóbal, le pregunté sobre ella y me firmó, yo tengo los libros de ella, María de los Ángeles. Entonces, ese libro me impactó también, el de María de los Ángeles, que era María de las Estrellas también. Entonces, fíjate, la lectura te lleva a muchas cosas, a conocer muchas anécdotas. Entonces, los nadaístas muy bueno también.